Un grito silencioso resonaba en los valles áridos de Silver Creek, no el de las tormentas de arena, ni el de las viejas minas abandonadas, sino el eco de una injusticia que se incrustaba en el alma de aquellos que la presenciaban. Era la hora en que el sol teñía de sangre las cumbres desérticas, y una mujer cuya existencia era un perpetuo amanecer sin calidez, se vería confrontada con la brutalidad de un mundo que prefería la muerte a la compasión. En el corazón de un pueblo forjado en el prejuicio y el miedo, donde cada sombra ocultaba una sentencia, una decisión impensada estaba a punto de desatar una tempestad, no solo en la polvorienta calle principal, sino en el gélido santuario de un corazón que creía haberse olvidado de latir. La flecha clavada en el hombro de un hombre no blanco no solo perforaría su carne, sino la fina capa de indiferencia que cubría el alma de la respetada doctora, revelando la herida más profunda de todas, la del abandono y la soledad. Si esta historia ha tocado tu corazón, ¿por qué no nos acompañas en este viaje? Suscríbete y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas. La doctora Alana Vance, con sus 30 y tantos años y una silueta que se movía con la precisión de un escalpelo, era una contradicción andante en el polvoriento Silver Creek. Su belleza austera, enmarcada por cabellos siempre recogidos en un moño impecable, y sus ropas discretas confeccionadas con la rigidez que solo las telas finas y oscuras podían ofrecer, formaban una armadura contra el mundo. Sus ojos, de un azul profundo y analítico, escrutaban cada síntoma, cada sombra de enfermedad, pero rara vez se permitían el lujo de mostrar la más mínima emoción, como si hubieran sido entrenados para contener un torrente de melancolía que amenazaba con desbordarse. Era la hija perfecta de un padre de renombre, cuya educación estricta y desapegada había esculpido en ella una brillantez incuestionable, pero también una soledad implacable. Desde niña, Alana aprendió que el afecto era un privilegio que solo se ganaba a través de la impecabilidad. Su padre, un médico eminente con manos más acostumbradas al bisturí que al abrazo, le inculcó la ciencia con la misma frialdad con la que un escultor moldea el mármol. No hubo espacio para juegos, risas espontáneas o lágrimas infantiles, solo la búsqueda incesante de la perfección académica. Cada logro era un escalón más en la escalera hacia la validación paterna, una meta que nunca parecía alcanzarse del todo. Esta búsqueda implacable la transformó en una profesional excepcional, la única mujer médica en un oeste indómito, pero al mismo tiempo la despojó de la capacidad de conectarse con su propia esencia emocional, dejándola en un vacío existencial. Esa exigencia brutal, autoimpuesta y heredada, la convirtió en un faro de conocimiento en Silver Creek, pero también en un objeto de distancia. Era la doctora, la autoridad intocable, la mente brillante que desafiaba las convenciones de su tiempo, pero nunca Alana la mujer. Su consultorio, impoluto y silencioso, era un reflejo de su alma, ordenada, eficiente, pero carente de vida. Las tardes se diluían entre diagnósticos y remedios, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de naranja y púrpura, recordándole la belleza que ella misma se negaba a sentir, la calidez que nunca había experimentado. La reputación de su destreza médica crecía, pero con ella, el abismo de su aislamiento personal se hacía más profundo y doloroso. La carga del abandono emocional de sus padres pesaba como una piedra sobre su pecho. Alana había crecido anhelando una mirada de orgullo, una palabra de aliento, un simple gesto de amor que nunca llegó. Esa carencia se tradujo en una incapacidad casi patológica para establecer lazos genuinos. Detrás de la fachada de una mujer invulnerable y resuelta, residía una niña herida, hambrienta de afecto, pero incapaz de pedirlo, de reconocerlo, incluso de ofrecerlo. Su dedicación a la medicina no era solo vocación, sino una fuga, un refugio donde podía ser útil sin tener que ser vista, donde su intelecto servía como escudo contra la vulnerabilidad que la aterraba. Y así, en el corazón del oeste, la doctora Alana Vance era un monumento a la soledad disfrazado de profesionalismo. Silver Creek se extendía como una cicatriz en la árida piel del viejo oeste, un mosaico de maderas gastadas y sueños polvorientos. Las montañas circundantes, gigantes de piedra erosionados por el tiempo,
Eran testigos silenciosos de la vida que bullía y moría en el valle. Los veranos abrazaban la tierra, agrietando el suelo y desdibujando los horizontes en un espejismo constante, mientras los inviernos llegaban con vientos helados que se colaban por las rendijas de las casas, recordatorios gélidos de la implacable naturaleza. La ciudad era un microcosmos de ambición y desesperación, donde mineros curtidos por el sol y colonos venidos de lejos convivían bajo un cielo inmenso, pero bajo reglas estrechas y brutales. La comunidad era un reflejo de su entorno, áspera, implacable y a menudo hostil. El aire de Silver Creek estaba impregnado no solo de polvo y el aroma a pino seco, sino de una tensión palpable, un miedo ancestral a lo desconocido que se manifestaba en el trato a los nativos. Las tribus apaches, legítimas dueñas de esas tierras desde tiempos inmemoriales, eran vistas como salvajes, sombras acechantes en los márgenes de la civilización. El prejuicio era un veneno que corría por las venas de la comunidad blanca, una narrativa de conquista y superioridad que justificaba la violencia y la desposesión. La mera mención de un apache desataba murmullos de desconfianza, ojos que se entrecerraban y manos que instintivamente buscaban la empuñadura de un arma. La coexistencia era una quimera, la confrontación, una fatalidad anunciada. En ese entorno de hostilidad y machismo arraigado, la posición de Alana era singular y precaria. Era una mujer en un mundo de hombres, una erudita en un lugar que valoraba la fuerza bruta, una curandera en una tierra que a menudo sucumbía a la enfermedad y la superstición. Su conocimiento y su destreza eran respetados, pero su independencia y su intelecto la convertían en una anomalía, un ser aparte. La sociedad de Silver Creek, tradicionalista hasta la médula, veía con recelo su capacidad para operar y para decidir por sí misma, considerándola casi antinatural. Para Alana, la ciudad no era solo un lugar de trabajo, sino una prisión invisible, donde las miradas inquisidoras y los susurros a sus espaldas eran las rejas que la mantenían confinada en su gélida torre de soledad. La noche cayó sobre Silver Creek con la furia de una bestia salvaje. El viento aullaba como un lamento ancestral entre los cañones, arrastrando arena y el presagio de un destino ineludible. Un aguacero torrencial azotaba los techos de estaño y las ventanas de la clínica de Alana, ahogando los sonidos del mundo exterior en un estruendo continuo. Fue en medio de esa tormenta implacable, después de que los ecos de un ataque de colonos a un campamento apache cercano aún reverberaban en el aire denso de la noche, cuando el impensable irrumpió en su ordenada existencia. Un golpe furioso en la puerta de su consultorio rompió el silencio monacal, anunciando la llegada de un horror que desafiaría su juramento, su moral y cada fibra de su ser. Un grupo de vaqueros irrumpió en la clínica, sus ropas empapadas y sus rostros tensos por una mezcla de rabia y macabra satisfacción. Arrastraban entre ellos, como un despojo de la tormenta, a un hombre apache gravemente herido, su cuerpo flácido y lacerado. Una flecha sobresalía de su hombro, como una cruel ironía del destino, y las marcas de tortura desfiguraban su piel, revelando una brutalidad que heló la sangre en las venas de Alana. Sus ojos, inicialmente nublados por el shock, se abrieron ante la cruda realidad de la escena. El hombre, a punto de exhalar su último aliento, no era solo un cuerpo, sino un reflejo del caos y la barbarie que la ciudad intentaba ignorar. El pánico se apoderó de los vaqueros, pero sus voces no eran de compasión, sino de indignación. «Déjelo morir, doctora», bramó uno de ellos, con el rostro distorsionado por el odio. «Es un salvaje, merece pudrirse». La multitud que se había congregado en la entrada, sus siluetas recortadas contra la luz de los relámpagos, hizo eco a los gritos, exigiendo que lo entregara para ser juzgado, o peor, para ser linchado en la plaza. La tensión era insoportable, el aire cargado de un resentimiento tan antiguo como las propias montañas. Pero en ese instante de furia colectiva, Alana sintió una extraña punzada en su pecho, una chispa de compasión que no reconocía, una voz interior que se alzó por encima del clamor de la turba. Su juramento hipocrático, tatuado en lo más profundo de su ser, era un eco poderoso que la impulsaba a actuar, ignorando el miedo y los gritos con una determinación que sorprendió incluso a sí misma.
Alana tomó la decisión. Salvaría a ese hombre. Ese acto tan simple en su humanidad sería la piedra que desataría una avalancha, colocándola en una trayectoria de colisión con la sociedad, con sus propios prejuicios y, finalmente, con su alma. Sobre la mesa de operaciones improvisada, bajo la luz tenue de la lámpara de queroseno, yacía Kishon, el guerrero apache. Su cuerpo, de una constitución física imponente incluso en la debilidad, era un lienzo de cicatrices antiguas y heridas recientes. Cada músculo tensado por el dolor, cada contorno de su rostro tallado por la dignidad, contrastaba con la vulnerabilidad de su estado. Alana, con sus manos firmes y precisas, trabajaba febrilmente para extraer la flecha y limpiar la carne desgarrada, sintiendo la dureza de su piel curtida y la fragilidad de su vida pendiendo de un hilo. Los ojos de Kishon, aunque velados por el sufrimiento, la observaron con una desconfianza primaria, un reflejo del abismo de siglos de conflicto entre sus pueblos. Esos ojos, sin embargo, también albergaban una profundidad insospechada. Había en ellos la sabiduría ancestral de las montañas, el silencio de los bosques sagrados, la inmensidad de un cielo estrellado que Alana solo conocía en los libros. Eran ojos que habían presenciado la brutalidad del hombre blanco, la invasión de sus tierras y la lenta agonía de su cultura. Su presencia en la clínica de Alana, en el corazón mismo de un pueblo hostil, era una paradoja viviente. Kishon, un hombre de pocas palabras incluso en su idioma, comunicaba con el alma a través de su mirada, un silencio elocuente que resonaba con una conexión profunda con la naturaleza, con una libertad que Alana, aprisionada en sus propias convenciones, apenas podía concebir. Kishon era el contrapunto perfecto a la existencia rígida de Alana. Donde ella era la ciencia y la lógica, él era la intuición y el espíritu. Donde ella buscaba explicaciones en los libros, él encontraba respuestas en el susurro del viento y en el ciclo de la vida. Él representaba todo lo que Alana había reprimido en su búsqueda de perfección, lo salvaje, lo espiritual, lo indomable. Su villano inicial, el fantasma de su propio padre, el Dr. Vance, se cernía sobre ella como una sombra. La frialdad científica que él le había inculcado, el desdén por todo aquello que no podía ser cuantificado o explicado por la razón, era la barrera invisible que Alana debía romper. Y allí, en el lecho de dolor, Kishon se convirtió en la primera grieta en esa fortaleza, el catalizador de una verdad que Alana se había negado a ver, que la verdadera curación no siempre residía en la lógica, sino en la conexión del espíritu. Los primeros días de convalecencia de Kishon en la clínica de Alana fueron un crisol de tensión y silencios tensos. El aire entre ellos estaba cargado, no solo con el aroma de antisépticos y hierbas secas, sino con el peso de mundos que colisionaban. Alana, acostumbrada a pacientes sumisos que acataban sus órdenes sin objeciones, se encontró con una resistencia silenciosa, pero inquebrantable. Kishon, a pesar de su debilidad física, mantenía una distancia infranqueable, sus ojos escrutando cada movimiento de la doctora con una desconfianza ancestral, como un animal salvaje acorralado. Sus encuentros se limitaban a lo estrictamente necesario: curas, administración de medicamentos, cambios de vendajes. Las palabras eran escasas, meras formalidades que apenas arañaban la superficie de la hostilidad mutua. El conflicto inicial no era solo de culturas, sino de traumas. Alana, con su rigor científico, intentaba comprender las cicatrices de Kishon como meras lesiones físicas, pero él las portaba como insignias de una historia, de un pueblo oprimido. Sus propios demonios, el abandono de su infancia y la humillación sutil que sufrió por no ser suficientemente perfecta para sus padres, se reflejaban en la imagen de ese hombre herido y desconfiado. Cada vez que intentaba acercarse, ya fuera con una pregunta sobre su dolor o con un simple gesto de cuidado, se encontraba con un muro invisible. El desprecio de la ciudad, que ya empezaba a manifestarse en miradas torvas, y la pérdida de clientela, se sumaba a la frustración de no poder penetrar en la coraza de Kishon. Fue un pequeño gesto lo que, imperceptiblemente, comenzó a disolver el hielo. Una tarde, mientras Alana cambiaba sus vendajes,
Notó la fina textura de un amuleto apache que Kishon llevaba atado a su muñeca. Sin pensarlo, sus dedos rozaron la pieza, y una breve chispa de reconocimiento pasó por los ojos del guerrero. Unos días después, Kishon, con dificultad, le ofreció un puñado de hierbas secas que había guardado, musitando algunas palabras en su lengua. Alana, inicialmente escéptica, las estudió con su mente científica, pero su intuición la llevó a probarlas para aliviar el dolor del apache, notando su eficacia. Era un intercambio silencioso, un puente construido con lo intangible, una pequeña concesión de confianza de un mundo al otro. Los días se transformaron en semanas. Las noches, largas y silenciosas, los encontraron en la misma habitación, uno cuidando y el otro sanando. Bajo el manto de la oscuridad, Kishon a veces emitía un quejido inaudible, o Alana, agotada, permitía que su mirada se perdiera en el rostro del guerrero, observando la dignidad en su dolor. Lentamente, las conversaciones superficiales dieron paso a revelaciones fragmentadas. Kishon le habló de su tierra, de la sabiduría de los ancianos, de la conexión con el gran espíritu a través de la naturaleza. Alana, a su vez, en momentos de vulnerabilidad, le contó sobre su infancia solitaria, sobre la presión de la perfección y el frío abrazo de la ciencia. Eran retazos de vidas que se unían, cosidos con hilos de comprensión mutua. La relación, que comenzó en la tensión de la supervivencia, evolucionaba hacia una comprensión más profunda. El choque cultural se transformaba en curiosidad, la desconfianza en un respeto cauteloso. Kishon, con su presencia silenciosa y su conexión con el mundo natural, se convirtió en un espejo para Alana, reflejando el vacío que la ciencia por sí sola no podía llenar. Ella, con su paciencia y su cuidado desinteresado, le demostró que la humanidad podía trascender el prejuicio, que la sanación podía venir de la mano de aquellos que, por tradición, eran sus enemigos. Eran dos almas heridas, encontrando en el silencio y en los pequeños gestos un lenguaje común que el mundo exterior no podía comprender ni silenciar. A medida que las semanas se deslizaban como arena entre los dedos, Alana comenzó a cambiar, no de manera abrupta, sino con la sutilidad con la que el desierto se transforma después de una lluvia. El sol de Silver Creek, antes solo un factor de incomodidad, ahora la invitaba a salir de su consultorio, y su piel, antes pálida y protegida, adquirió un bronceado natural que le otorgaba una vitalidad inesperada. Sus ropas, aunque aún sobrias, se volvieron un poco más ligeras, menos restrictivas. Y en las noches calurosas, el moño impecable que aprisionaba su cabello se deshizo, permitiendo que sus mechones castaños cayeran libres sobre sus hombros, un símbolo de la libertad incipiente que comenzaba a sentir en su alma. Sus gestos, antes rígidos y controlados, ganaron una fluidez y una firmeza que reflejaban una nueva confianza. La transformación más profunda, sin embargo, ocurría en su interior. La coraza que había construido meticulosamente durante años, ladrillo a ladrillo, comenzó a desmoronarse bajo el impacto de la presencia de Kishon. La soledad que la había acompañado toda la vida no desapareció de inmediato, pero dejó de ser un peso insoportable para convertirse en un espacio para la reflexión y el autodescubrimiento. Ella, la doctora infalible, la mente lógica, ahora se permitía dudar, sentir y, lo más importante, intuir. La curiosidad de Kishon por las plantas y los secretos de la naturaleza, por la conexión entre el cuerpo y el espíritu, empezó a resonar en ella. Dejó de ser la escéptica para convertirse en una aprendiz, abriendo su mente a una sabiduría ancestral que su educación científica le había negado. La doctora Alana Vance, la mujer que había sido definida por su profesión y su aislamiento, comenzaba a emerger como una persona completa. Su autoestima, antes ligada a la aprobación externa, ahora florecía desde una fuente interna. La vergüenza de su infancia, el eco constante de no ser suficiente, era reemplazado por la certeza de su propio valor, no por lo que hacía, sino por quién era. Su coraje no se manifestaba en grandes actos heroicos, sino en la simple decisión de proteger a Kishon, de escuchar su verdad, de enfrentar las miradas de desprecio de la ciudad. De ser una figura inalcanzable y respetada de manera distante,
Alana se convertía en una mujer con el corazón abierto, vulnerable pero fuerte, menos preocupada por la reputación social y más por la auténtica conexión humana. Su transformación la convirtió, de humillada por su propia historia, en alguien profundamente admirado por la única persona que importaba y esencial para un alma que ella misma estaba curando. La noche que la ciudad decidió cobrar su venganza fue tan oscura como el odio que la impulsaba. El aullido del viento traía consigo el clamor de una multitud enardecida, linternas que bailaban como ojos demoníacos en la distancia, acercándose. El rostro de Alana se mantuvo sereno, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Sabía lo que venía. Un grupo de hombres, liderado por el sheriff y algunos de los vaqueros que habían traído a Kishon, rodeó la clínica, sus voces graves y amenazantes exigiendo la entrega del Apache. El aire se volvió denso con la tensión, el aroma a pólvora y sudor, el murmullo de una justicia pervertida. Kishon, ya de pie, aunque aún frágil, se colocó detrás de Alana, su mano levemente apoyada en su hombro, un gesto silencioso de protección y desafío. Alana dio un paso al frente, su figura esbelta pero inquebrantable recortada contra la luz de la lámpara. Sus ojos, ahora llenos de una convicción feroz, barrieron los rostros conocidos, algunos de ellos pacientes a los que había salvado. «No», su voz resonó clara y firme en el silencio expectante. «Él es mi paciente, y está bajo mi protección». La multitud rugió, impaciente, increpándola, recordándole su deber y la peligrosidad del forastero. Pero Alana no retrocedió. Con cada palabra, Alana desnudó la hipocresía de la comunidad, la ceguera de su odio. Habló de la humanidad que los unía a todos, de la necesidad de compasión en un mundo tan cruel, de las heridas que no se veían, pero que sangraban más hondo que cualquier corte. Su voz, antes controlada y medida, se elevó con una pasión que nunca antes había permitido aflorar, un torrente de verdad que expuso las sombras en el corazón de Silver Creek. Los murmullos de la multitud disminuyeron. Sus ojos se fijaron en ella, algunos con asombro, otros con la misma indignación inicial. Y entonces, en un acto que desafió cada convención, cada prejuicio, cada límite que la sociedad les había impuesto, Alana se giró hacia Kishon. Lenta y deliberadamente, sus manos se encontraron, y bajo la mirada atónita de todos, sus labios se unieron en un beso profundo, silencioso, cargado de todo el amor y el sacrificio que habían descubierto juntos. Un beso que no necesitaba palabras, un desafío abierto al mundo, un sello inquebrantable de una unión nacida de la adversidad. Historias como esta no se explican, se sienten y se comparten. El beso fue un eco en la noche, un punto de inflexión que rompió el hechizo del odio. Los hombres de Silver Creek, aturdidos por la audacia de Alana y la quietud desafiante de Kishon, retrocedieron lentamente. La furia se desinfló como un globo pinchado, reemplazada por una mezcla de vergüenza y confusión. No hubo linchamiento esa noche, no hubo condena, solo el silencio pesado de una verdad incómoda que se había revelado. Alana y Kishon, de pie en el umbral de la clínica, con las manos entrelazadas, representaban un nuevo amanecer, un recordatorio de que la verdadera fuerza residía en la conexión, en la compasión y en la audacia de amar más allá de cualquier barrera. La ciudad no aceptó de inmediato, pero el veneno del prejuicio había sido desafiado por el antídoto más poderoso, el amor. El chale bordado que Kishon le había entregado en un gesto de gratitud silenciosa se convirtió en un símbolo tangible de su unión. No era solo una prenda, sino un tejido de dos culturas, de dos almas que se habían encontrado en la aridez del desierto y habían florecido. Alana, ya no la doctora intocable, sino la mujer amada, eligió su propio camino, uno que la llevó a la curación más allá de los límites de la ciencia. Juntos, se aventuraron más allá de Silver Creek, hacia los territorios sagrados de Kishon, donde las montañas susurraban historias antiguas y el cielo estrellado era un techo para su amor. La cicatriz en el pecho de Kishon, cuidada por las manos de Alana, no era solo una herida sanada, sino el mapa de un viaje compartido, de la sanación de un pueblo a través de la comprensión y la aceptación. Y en los vastos silencios del desierto, bajo el cielo infinito,
El corazón de Alana finalmente encontró su hogar, libre, curado y eternamente ligado al alma de un guerrero apache que le enseñó que la verdadera medicina residía no en los frascos de cristal, sino en el inmenso poder del amor incondicional.